Entre los que han venido a alguna charla, mejor dicho. Bueno. Bien, ¿no? Bueno, pues otra vez bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por asistir a esto que se llama Conversaciones Inusuales con Shots de Ciencias de Maloca. Mi nombre es Efraín Rincón, pero esta noche seré Efrito Refrito. Entonces, bien frito. Y yo soy Esteban Pardo y me suelen conocer como Pardito. Empecemos. Empecemos. ¿Cómo empieza esto? Como que está haciendo calor, yo diría, ¿no? Calor, ¿no? Y como que las tormentas son más fuertes. Sí, últimamente siento que estamos como más siendo testigos de todo lo que está pasando en términos climáticos, por decirlo así. Sí, como que noticias de que los hielos se separan de la Antártida. Que las temporadas de sequía son más largas y más intensas, acompañado pues de la mano nuestra, ¿no? Y cortando árboles. El año más caliente el que tenemos registro. Los últimos 10 años han estado densos, ¿no? Entonces, pues ya que vamos entrando en materia, si les empieza a dar calor, pues ya saben por qué es, por el cambio climático, ¿no? Pero es muy probable que cuando ustedes estén hablando del cambio climático, los cuestionen, los y las cuestionen. Sí, eso es muy curioso porque para muchos es poco evidente, como no, pues si el cambio climático pasa, uno ni siquiera pasa por el momento de dudarlo, uno ya está, es algo que para muchos es muy real. Sí, a tal punto que uno ya a todo le echa la culpa al cambio climático. Me echaron del trabajo por el Cambio climático. Llegamos tarde. Cambio climático. Haces Transmilenio, pero... Transmilenio y cambio climático. ¿Cómo el Transmilenio afecta al cambio climático? Eso es una retroalimentación positiva. Pero sobre esto, sí es cierto que eventualmente, creo que Pardito y yo tuvimos estas dudas y era como, aparte de decir que estamos experimentando un cambio climático y también después hablar en términos de calentamiento global y todo este cuento, cuando la gente nos preguntaba o cuando escuchábamos esas conversaciones o cuando nos encontrábamos con ese tipo de información y nos decían, bueno, pero ¿cómo sabe que esto es culpa del cambio climático, que esto es culpa de los seres humanos? ¿Por qué están tan seguros de eso? Y esas son preguntas que a veces uno no suele hacerse y que son muy importantes, ¿no? Mejor dicho, nos dimos cuenta que en verdad no sabíamos nada del cambio climático, aparte de que era muy obvio para nosotros. De ahí la necesidad de cuestionarnos, nosotros también. Exacto, eso tiene que ver mucho también con este auge como de tierraplanismo, que al principio para mí me sonaba como un chiste, como, eso es carreta, eso no pasa. Y que no averiguando más, es como, oiga, no, esto no solo pasa, sino que tiene un número descomunal y preocupante de seguidores y en aumento, y hacen convenios, con conferencias internacionales. Conferencias alrededor del mundo. Alrededor del mundo, alrededor. Una anécdota chistosa y es que hay un Twitter oficial de la Sociedad Tierraplanismo y ellos dijeron, no, tenemos mucha seguridad de que Marte sí es redondo. Es que la Tierra es el único platillo ahí en el sistema solar. Bueno, esas vainas que dan mucha risa. Sí, yo siento que igual, quizás uno habla de tierraplanismo y movimientos antivacunas y todo este cuento, y muchas veces uno piensa como, oye, es ridículo o no tiene sentido, pero hay gente que empieza a encontrar ciertas explicaciones, incluso cierta manera de explicar y ciertos argumentos, que si uno no entiende bien el asunto y el meollo de la vaina, pues para uno incauto podría decir, wow, tiene sentido lo que acabo de decir. Exacto. Sí, ese es un punto curioso y es que los negacionistas de diferentes cosas, ya sea así la Tierra redonda o el cambio climático, por lo general a veces tienen sus argumentos muy claros porque se vuelve parte como un poco de su convicción defender esa idea, entonces tienen que tener claro por qué la defienden. A uno no le pasa eso, uno está todo el tiempo defendiendo el cambio climático porque uno cree que no tiene que defenderlo, tiene que actuar para disminuirlo y lo que sea, pero uno tiene que estar como convenciendo a la gente. Y ahí es que uno se da cuenta como, uy, madre, no, en verdad, pues no saben mucho, no se podría explicar exactamente por qué esto y esto y esto. Y ahí fue que empezamos como a meternos en el mundo de los mitos más comunes del cambio climático, de que
están regados en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que es donde hay un auge gigante de negacionistas. Y empezamos a ver cómo, oiga, qué es lo que dice la gente que no cree en el cambio climático, y cuáles son sus argumentos, y qué dice la ciencia detrás. Y Sí. esto, idealmente Eso pasaría es la la tarea. diapositiva. Idealmente, no pasa. Eso es por el cambio climático, definitivamente. Sí, por el cambio climático y además porque está apagado. Ahora sí. No, tampoco. A ver. Ay, no sé qué hice. Bien. Quisimos hacer esto para que ustedes en la mesa del comedor o en un bar o en el Transmilenio se sienten a hablar de cambio climático con el que está al lado y sepan por qué les están hablando y cómo le están hablando a esa persona, ¿no? Y yo creo que más allá de eso es también una muestra de que si ustedes están muy convencidos de algo, pregúntense que también conocen ese algo. Y no supongan simplemente que porque es algo obvio o una tendencia, no hay que indagar más. Entonces es bueno evaluar eso y decir, oiga, yo en verdad que tanto sé del cambio climático, que tanto sé de que la Tierra es redonda. ¿Podría probar a alguien que la Tierra es redonda? Suena chistoso, pero a veces no es nada evidente. Sí. Entonces empecemos con esto. Ay, no me dejó. Miren. Yo sé que le gusta shots de ciencia, pero ya bájale. Mito número 1. El clima ha cambiado antes, por ende el cambio que estamos viviendo actualmente es normal. Y de golpe eso tiene una parte de verdad, que es cierto. El planeta se ha enfrentado a un montón de cambios climáticos, de hecho. Por ejemplo, nosotros no, el planeta donde nosotros habitamos ha vivido por lo menos, o lo que se sabe según el registro fósil, 5 eras de hielo, así como la peli, literal, donde nosotros podemos evidenciar este tipo de información con núcleos de hielo que entierran, no, más bien tubos que entierran entre el hielo en la Antártida o en el Ártico, los sacan y según la concentración de ciertos elementos como el oxígeno, pueden saber cómo era el tiempo de aquella época. Sí, es muy chévere, como que se congelan pequeñísimas burbujitas de aire, que en últimas es aire de atmósferas pasadas. Entonces, según qué tan hondo esté ese pedazo de hielo, uno dice, esta burbujita de aire es de hace 300.000 años. Chévere, ¿no? Pero acá hay una cosa, vuelvo un segundito al mito, a la frase como tal. Es que yo creo que también es bueno analizarlo primero antes de entrar como en las sutilezas, primero miremos la lógica de esto. Y es que hay una premisa, el clima ha cambiado antes, que supone que hay una causalidad directa y es que por ende el cambio ahora es natural. Y eso pues simplemente es una falla lógica porque no hay ningún indicio de que A implique B, simplemente el clima ha cambiado. Eso no nos dice nada de lo de ahora. Sí, es pura asociación. Eso se llama una falla lógica que se llama non sequitur, es decir, como que no sigue. La causa, B, la consecuencia, no le sigue a las premisas. Queremos que le siga porque es nuestra base argumentativa, pero es una falla lógica. Y entonces nosotros partimos de esta premisa que es real, porque sí, el cambio climático evidentemente es un proceso gigante que le ocurre al planeta Tierra y que además ha ocurrido ya en muchísimos millones y millones atrás, miren de lo que estamos hablando, de miles de millones en el tiempo ya pasado y eso claramente no nos cabe en la cabeza. Por ejemplo, nosotros estamos en esta parte, en el periodo cuaternario, en la época cuaternaria. Eso empezó hace 2.500 millones de años hasta, 2.500.000 años hasta el presente. Eso es un montón de tiempo. Y dentro de nuestra misma era, esta época del cuaternario, nosotros estamos pasando, de hecho, un periodo de era del hielo, ¿sí? La glaciación del cuaternario. Y las eras del hielo se caracterizan por tener, en este caso, periodos que son más calientes y periodos que son más fríos, interglaciares y glaciaciones. Técnicamente eso quiere decir que, oiga, pero usted mismo está diciendo que estamos en una era de hielo, ¿de dónde sale esto del cambio climático y que la temperatura está aumentando? ¿Cierto? Sí, de hecho, entonces adentrémonos un poco más en eso, porque algo que vemos acá es un poco un estimado de cuánto dura un periodo interglaciar, que son los calientes, por decirlo así. Como pueden ver, son los de más corta duración y duran aproximadamente 10.000 años.
Y este periodo en el que estamos ahorita, que es el Holoceno, empezó hace 11.000 años, que es justamente cuando fue la última glaciación. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio... Pero la última glaciación como chiquita, por decirlo así. Porque recuerden, aquí estamos viviendo una era de glaciación. Lo sabemos porque hay polos con hielo y con nieve. Por eso podemos decir que es una era de hielo. Pues, en sus debidas proporciones, no como en la película todavía. Sí, sí, cuando no es glaciación es que no hay hielo. Pero lo que dice Esteban es cierto, ¿no? Entonces, sí, para que no nos confundamos, esto es una glaciación pequeña, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos indica que muy probablemente en escalas geológicas deberíamos estar bajando la temperatura. A rangos muy grandes, pero ya deberíamos estar pasando a un siguiente periodo glacial. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que la temperatura claramente no indica eso y al contrario. Pero otra cosa interesante acá es que vean, cuando pasamos de un periodo glaciar a un periodo interglaciar, ese cambio se da en unos tiempos como de 1000 años. Y ahorita lo que vemos, ahorita podemos pasar a la siguiente. Claro que sí. Esta es muy chévere esta gráfica. Entonces empezamos hace 800.000 años. Lo rojo es CO2 y lo azul es temperatura. O viceversa. Entonces se muestran los periodos interglaciares. Cuando Por ahí está el Holoceno. Y aquí y esto es el azul era el CO2. Exactamente. Y ahorita estamos en 413 partes por millón. Que ahorita les explicaremos bien qué quiere decir esa unidad. Pero el punto es que justamente el clima de antes sí ha cambiado, eso sí es verdad la premisa, pero también nos está mostrando cómo es un comportamiento normal del paciente planeta Tierra. Sí, aquí hay un patrón que uno puede identificar. Que Entonces, como periodos de fiebre, de baja temperatura, pero es que vean, si uno, primero la correlación entre CO2 y temperatura es casi perfecta. Y por otro lado, aquí vemos que en términos de CO2, esta gráfica es de CO2, es muy parecida a la temperatura, pero es de CO2. Sí. Como pueden ver, hay una línea clara que el planeta nunca ha superado en los últimos 800.000 años. Y que corresponde a esta concentración. Que nunca ha pasado como de 320 partes por millón. Parte por millón es una forma de medir cuántas cosas hay de algo con respecto a otra cosa. Entonces imagínense que uno está como en un concierto y solo hay una persona que se quitó la camiseta en 1.000.000. Personas sin camiseta serían una parte por millón. Una persona por millón también. Una persona por millón. Perfecto. Un ppm. Un futuro agripado por millón. Exactamente. Y entonces ahí ya entran cosas que ustedes deberían estar anotando para el quiz. Una cosa que hay que tener en cuenta es el tiempo que está pasando para que nosotros digamos esto es cambio climático o no. Muchas veces nosotros salimos a la calle y preguntamos, ¿y cómo está el clima? Pero el clima verdaderamente hace referencia a periodos de tiempos más largos, por lo menos 30 años, distinto al tiempo atmosférico, que es lo que pasa cuando uno entra a Google o está la persona en el noticiero diciendo hoy va a llover, mañana quizás no, hay pronósticos, entonces eso es el tiempo atmosférico. En inglés es más fácil distinguirlo porque se dice como weather, y climate sí es el clima. Y entonces ahí es cuando uno ya empieza a distinguir como no podemos estar hablando de las mismas proporciones y de los mismos argumentos porque claramente nosotros nos estamos moviendo en periodos de tiempo mucho más grandes para cambiar de una etapa interglaciar a una glacial. Entonces aquí lo esencial es eso. Primero, hay una correlación entre temperatura y CO2. Segundo, los niveles de CO2 en los últimos 800.000 años jamás han superado las 320 partes por millón. Y antes veíamos el cambio de un periodo glaciar a un interglaciar en un rango como de 1000 años. Y ahorita no solo nos pasamos ese rango, sino que lo hicimos 100 veces más rápido, en 100 años. Entonces son tres cosas. Correlación, clima-temperatura, que uno podría decir después, ay, pero es que correlación no implica causalidad, y tiene toda la razón, perdón la voz de burla. Es una réplica muy válida que yo diría, ok, sí, y que de hecho nos lleva al siguiente punto. Uno como prueba que el CO2 sí afecta la temperatura. Pero ese es el primero, y el segundo, digo, otras cosas importantes. Ah, sí, perdón. ¿Cuál dije primero? La correlación entre la temperatura y el dióxido de carbono. Ok. Y correlación entre La segunda es que normalmente deberíamos estar en tránsito a un periodo glaciar. Deberíamos ver es una tendencia a, primero, que no suba más claramente, pero que debería estar próximamente a bajar. Y lo tercero es que nos excedimos del rango de los últimos 800.000 años.
toteamos la temperatura, toteamos el CO2, ¿y qué cambió en la Tierra? Algo tuvo que haber cambiado. Bueno, pues un primer indicio que habría que probar esa hipótesis es, oh, yo creo que el ser humano cambió eso. Miremos a ver. Exactamente. Bueno, aquí está un poco la conclusión. Es muy distinto hablar de cambios abruptos versus cambios lentos. Y nosotros lo que estamos viendo y experimentando, por lo menos como esta fracción de nuestra especie en este momento de la historia del planeta, es un cambio abrupto. Y extremadamente anormales. Y ahí es donde va la conversación cuando empieza a hablar como qué está pasando con el clima del planeta. Un negacionista diría, no, pero es que el CO2 no afecta la temperatura. No, uno diría, no sé cómo contraargumentar eso, toca leer. Y nos pusimos a leer. ¿Y qué averiguamos? Que uno sí puede saber el efecto de cada gas en la atmósfera en términos de qué tan buen gas efecto invernadero es. Claro, porque partimos que en la atmósfera, y de pronto esto sí es algo que hemos escuchado todos aquí y todas, es que la atmósfera está formada por gases, ¿no? Hablamos del dióxido de carbono, del metano, del agua, del oxígeno, del nitrógeno, de otro tipo de gases que en últimas, si no estuvieran ahí, sería muy difícil vivir. Habría un calor infernal o un frío muy denso por las noches. Sí, de noche sería como menos 18, ¿no? No, si no hubiera atmósfera. Exactamente. Porque no habría vida en la Tierra si no fuera por la atmósfera y por los gases de efecto invernadero, ¿no? Pero entonces usted iba en que si hay tantos gases de efecto invernadero, ¿por qué onda del dióxido de carbono? Porque todo el mundo quiere hablar del dióxido de carbono. Entonces aquí hay que imaginar que entre más arriba es la línea negra, mayor es la capacidad de un cierto gas de efecto invernadero de calentar, como de mantener calor en la Tierra, mejor dicho. Porque lo que pasa es que el Sol calienta la Tierra se calienta un poquito y produce rayos infrarrojos, que en últimas es una consecuencia del calor. Los infrarrojos, si no hubiera atmósfera, saldrían y se perderían. Pero la atmósfera lo que hace es retenerlos un poco. Una parte sí se va, pero una parte rebota. Los gases absorben este calor, esos infrarrojos, y los reemiten para todas partes, y entre esas todas partes van también al suelo otra vez. Entonces esta es como la capacidad de qué tan buen gas efecto invernadero un gas es. Y como podemos ver el CO2, entonces ya hemos medido, ya sabemos, podemos calcular el efecto del CO2 en términos de qué tanto afecta la temperatura. Y de hecho, datico, doblar la concentración de CO2 actual se estima que podría tener un impacto de un aumento de entre 1.8 y 4.5 grados. Eso es del último informe de la IPCC del panel intergubernamental del cambio climático. Entonces el CO2 sí afecta la temperatura, lo sabemos, lo hemos medido, y las predicciones se han validado por satélites que están midiendo desde afuera. Porque también pueden medir qué tanto sale. Y también se confirma, nosotros lo hemos confirmado tanto desde afuera como desde adentro. Eso está claro. Y eso nos lleva al mito número 3, pero oiga, parájemela despacio porque, bueno, al parecer comprobamos o tenemos nociones de que el CO2 es el que mayor, digamos, reflexión o está produciendo más calor de todos los gases, es el que más los acumula. Pero espere, porque si el CO2 incluso no es el gas como el agua, que hay mucho más agua en la atmósfera, ¿qué pasa ahí? O sea, uno diría, no, pero es que el vapor de agua es el gas efecto invernadero más fuerte. Y es como, sí, es verdad. Pero, ¿qué pasa? Y ahí entramos en otra respuesta que es muy chévere. Primero tiene que ver con los ciclos. Porque el vapor de agua sí es el gas que tiene mayor efecto invernadero, pero por un lado afecta a otros tipos de radiación infrarroja en otras áreas, mientras que el CO2 es muy fuerte en otras regiones. Pero aquí lo importante es que el vapor de agua dura unas pocas horas o algunos días en la atmósfera. Necesariamente se condensa y cae como lluvia, como nieve. El CO2 puede durar entre 20 y 200 años, porque depende de fijaciones mucho más lentas o geológicamente formando minerales o disolviéndose en el agua
y eso toma mucho tiempo. Entonces, si uno bota un CO2, puede que dure hasta 200 años en la atmósfera. Un vapor de agua, pues, brevemente vuelve a llover o a caer nieve. Como cuando uno dice, sale a la calle, ay, este es sol de lluvia. Exacto. Uno sabe. Y eso físicamente se llama lluvia, reflectancia convectiva, porque es el sol que verdaderamente calienta rápidamente el agua, sube y eso se vuelve una nube y cae rápidamente otra vez. Entonces es un ciclo muy rápido, hay que partir de que el agua es muy rápido. Y aquí vemos que entre los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono es el más abundante. Porque también se dice, ah no, pero el metano también es muy fuerte. Y de hecho el metano sí es más fuerte que el CO2. Que también es preocupante, porque si llega a subir mucho, pues pucha, nos va a dar duro. Pero ahorita está en concentraciones muy chiquitas, 1.7 partes por millón. El CO2 está ahorita en 413, con la última medición. Entonces el metano por ahora es responsable como del 20% más o menos del efecto invernadero. Pero aquí lo curioso también y lo chévere es que... Yo iba a decir algo. Ay, pardo. Espérese, estamos hablando del CO2. Sí, esto igual es una conversación inusual, entonces está bien. Es usual que no se lo olvide, de hecho. Bueno, aquí, eso es un estudio que trató de mirar el efecto como la temperatura de diferentes gases y diferentes efectos, como efectos invernaderos, gases de efecto invernadero, es la primera columna, la roja, que vemos que es responsable casi de un aumento de 1.5 grados. El vapor de agua, apúntamelo. Aquí está. H2O, exacto. Es re poquito. Es muy poquito. ¿Y qué vemos aquí? Causas antropogénicas. La tercera columna derecha e izquierda. Sí. Es casi total. Pero entonces metámonos un poco por ahí, porque si ya más o menos partimos de que, ok, el cambio es abrupto, ¿cierto? No está siguiendo ese patrón natural que ha permitido en últimas que las especies, que los mismos seres humanos que como especie hemos sobrevivido a estas etapas de glaciación y glaciares, que además el dióxido de carbono, pues al parecer es el principal responsable en términos de estar más relacionado con la temperatura. ¿Qué pasa cuando a uno le dicen, bueno, ¿y por qué le está echando tanto la culpa al ser humano si en comparación con los océanos, en comparación con... Parece como una búsqueda de librarse de culpas, ¿no? Como, no somos nosotros, que no. ¿Cómo así que yo estoy dañando el planeta? Estamos confesionando. Yo creo que más que negación al cambio climático es como negación a la responsabilidad, ¿no? Pareciera. Bueno, pues eso que usted acaba de plantear es muy importante porque ya vamos para allá con esto. Entonces recapitulemos rápidamente. Primero, el clima cambiaba antes, pero lo que debería pasar es que queríamos estar como en un periodo, llegando a un periodo glaciar. Y nos muestra como el rango normal en que la Tierra ha variado, que claramente nos excedimos y en tiempo récord, 100 veces más rápido. Después vimos que el CO2 efectivamente tiene un impacto en la temperatura, de hecho bastante alto, porque con poca concentración ya logra afectar mucho. Y ya sé que iba a decir ahorita que nos desviamos del tema, que nos pusimos a hablar de olvidar y de lo usual. Y era que... no puede ser. No, pues volverá. Lo tenía en la punta de la lengua. Volverá porque igual, ya sabiendo que el CO2 pues, es muy responsable respecto al aumento de temperatura, pues vámonos un poco... Sí. Bueno. Que un pequeño aumento de CO2 tiene un efecto de realimentación positiva, en el sentido que hace que haya más vapor de agua en la atmósfera. Entonces, aumenta un poquito la concentración de CO2, se calienta más la atmósfera, va a haber mayor cantidad de vapor de agua porque está más caliente, entonces se evapora más rápido, hace que haya más CO2, hace que haya más vapor de agua y se genera este bucle de realimentación positiva en que un poquito de CO2 tiene una repercusión grande por cómo afecta todo el clima global y además un pequeño aumento de temperatura también disminuiría la cobertura de hielo, que eso tiene un impacto en reflejar el sol. Entonces, a menor cantidad de hielo, menos sol estamos reflejando. Entonces, la capacidad de la Tierra, la sensibilidad de la Tierra aumenta. Mejor dicho, entonces, una gotica que uno ponga, eso puede, es el efecto mariposa. Literalmente. Tocar algo,
Exactamente, es Bueno. como toda una cadena, es toda una cadena, lo vuelvo a decir, de causas y efectos y que se van haciendo mucho más grandes y al final, pues, nuevamente, nosotros lo estamos padeciendo, pues, en gran manera. Y aquí viene el último, y uno de los más, nada, los más, pero fue uno que nos tocó directamente en redes sociales, alguien nos dijo, es que el CO2 no es culpa de los humanos. Y era alguien que nos mandaba resto de cosas y era re como testarudo, pero más nos escuchaba y fue como nuestra primera experiencia con alguien así, con una postura súper... Sí, es cierto, y además era como que uno estaba confiado un poco porque la persona era experta en geociencias y entendía Sí. la Tierra, pero él igual nos decía, eso que ustedes están culpando al ser humano no tiene sentido y nos mandaba información. De hecho, una vez cogí un pedazo de texto de una página que está hecha para desmentir mitos del cambio climático. Eso fue lo más chistoso. Como... Entonces, el mito, miren, ¿el CO2 lo estamos produciendo nosotros? Porque bueno, uno diría, en el océano, el el océano produce un fitoplancton montón. produce un montón. No tenemos la cifra por ahí, yo no la noté. Bueno, era mucho. Pero también absorbe mucho. Las plantas, cuando hacen fotosíntesis, capturan CO2. Bueno, las plantas y cualquier organismo que hace fotosíntesis, también unicelulares. Pero también hacen respiración. Todo, porque todo al final, en últimas, es una búsqueda de convertir en energía oxidando cosas. Exacto. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay dos especies o tipos de sumidero. Lo que nosotros encontramos en lo que llamamos como la parte terrestre, en nuestras selvas y en nuestros bosques, que es donde se está acumulando el dióxido de carbono, y en el océano. Que por más que el océano, y que incluso el Amazonas también produce dióxido de carbono, ¿no? Las plantas también cuando abren los estomas liberan dióxido de carbono, o sea, también están produciendo. Sin embargo, están en la capacidad de casi que sea algo neto, es decir, que lo que producen más o menos lo están guardando nuevamente y eso pues es difícil que altere pues el equilibrio del planeta. De hecho, absorbían un poquito más de CO2, ¿cierto? En el agua. Exacto, en el océano pasa eso, absorben incluso más CO2 que el que liberan. Entonces, digamos que grandes rasgos, si no estuvieran los seres humanos, el ciclo del CO2 es relativamente constante. Como se produce mucho de día, de noche se vuelve... Ah, no, al revés. Se produce mucho de noche, de día se absorbe por la fotosíntesis. Tenemos como netamente algo que nos está cambiando mucho, de pronto bajando levemente. Pero ¿qué pasa? De repente llega un factor externo y empieza a botar. Comparativamente no es tanto, pero es algo que simplemente el sistema no puede capturar. O sea, es una inyectada de CO2 que es poquito, pero es constante y simplemente es como la gotica. Pero cuando tiene una gotera, después de 2 días, ¿qué pasa? Se inundó el baño. ¿Sí? Exactamente pasa acá. Y uno aspira verdaderamente que el océano, por ser tan gigante, pues tenga la capacidad de incluso absorber todo esto que se está generando aquí, pero el rollo es que es muy distinto el dióxido de carbono que se está acumulando aquí que el que se está acumulando en la superficie. ¿Y eso qué quiere decir? Que el dióxido de carbono que todavía está en el océano podríamos encontrar moléculas de este elemento de hace muchísimo tiempo que todavía no ha llegado a esta parte, que es verdaderamente donde necesitamos que llegue para que se quede ahí quietico, ¿no? Entonces, bueno, primera razón, el sistema está desbalanceado y ahora hay un aumento neto de CO2 por una causa externa que es el ser humano y que no hay nada que pueda compensar eso. Entonces, como el sistema tratando de, fue madre, voy a coger el CO2 de los humanos, pero es que fue pucha, bájenle, bueno, eso es mucho. Sí, nosotros aquí le pusimos fuentes netas, como el signo negativo, y fuentes y sumideros netos. Es decir, que lo que producen igual están cogiendo un poquito más que lo que están sacando y las fuentes netas pues no tienen dónde reabsorberse. Ah, esta tabla es una maravilla. Hicimos esta tabla de colegio con esa misma, ¿no? Fuentes netas tienen un signo positivo y sumideros netos tienen un signo negativo. Si partimos que hay una periodicidad anual para cada producción de dióxido de carbono y que podemos identificar los orígenes como la biosfera, es decir, los bosques, por ejemplo, el océano, y que también se está produciendo dióxido de carbono por la combustión del combustible fósil. Entonces la capacidad de retención de CO2 está disminuyendo y aumentamos la producción. Entonces, pues, el reporte anual de balance atmosférico es +4 y pues por ahora no parece que esté con intereses de disminuir.
Pero acá hay otro punto y es que mucha gente suele decir como no, son los volcanes los que producen más CO2. ¿Cómo sabemos que de verdad ese CO2 es de los combustibles fósiles? Sí, ¿usted cómo sabe eso? Ah, si no, vaya a meterme No los sé. dedos aquí, ¿no? No, bueno, entonces ya se ha estudiado y digamos los volcanes no producen creo que ni el 1%, ni el 1% de las emisiones de CO2. Y por otro lado, de una forma muy inteligente y tiene que ver un poco con la datación de carbono 14 y es, Si le suena carbono 14, eso por ejemplo, ¿para qué lo utilizan? Que uno es la pregunta que siempre le hacen sobre el carbono 14. Para No, identificar tiene que la hablar de- edad. sí, para Sí, saber la para edad. saber la edad de cierta muestra, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, carbono 14 es simplemente un átomo de carbono que en su núcleo tiene 2 neutrones más. Y el de 13 tendría un neutrón más. Entonces, en últimas, son átomos muy, muy, muy parecidos Pero que pesan distinto. que pesan distinto. Y los tres, por lo general, están siempre en mayores proporciones o menores. Digamos, el carbono 14 es muy escaso, muy escaso. Pero técnicamente, aquí alguno tiene por lo menos una milésima parte carbono 14, que es radiactivo. Y por eso podemos saber las edades de las cosas. Pero enfoquémonos en el carbono 13, y es aquí lo interesante. Y es que la atmósfera en este momento, o por lo menos desde que empezamos a medirla, tiene una proporción de carbono 12, carbono 13, en el que era un poco, en que había mayor cantidad de carbono 13. Pero ahora, ¿qué está pasando? Aquí podemos coger esta pequeña demostración. Pero se está hablando de carbono 14 o de carbono 13. De carbono 13. O sea, esto es con carbono 13. Ajá. Entonces supongamos que esta, la atmósfera actual, está como con una cantidad de carbono 13 que sería el color rosado. Un poquito alta, no mucho, es transparentoso. Porque con el carbono 14 también sucede parecido. Y con el carbono 14 también. Y aquí tenemos los combustibles fósiles. Tienen una proporción de carbono 13 y 14 mucho más baja. O sea, de rosado. Entonces son más transparentes, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Pues si fuera culpa de verdad los combustibles fósiles, deberíamos ver que el rosado de la atmósfera estaría cada vez volviéndose más transparente. Se estaría como diluyendo. Mejor dicho, la proporción habría cada vez menos 13 porque habría cada vez más carbono 12. Y cada vez menos 14. Y eso es lo que vemos, que la proporción de carbono 13 carbono 12 en la atmósfera está bajando, lo que es consecuente a nuestra teoría, porque pues, a nuestra hipótesis, perdón. Nos van a regañar. Entonces es como si estuviéramos cogiendo esto y echándole a la atmósfera. ¿Qué pasa? Hay mucho carbono 12 y poco carbono 13, entonces en últimas el carbono 13, que en este caso es el color rosado, pues cada vez disminuye y el agua, uy, soy muy malo sirviendo esto. Sí, eso como lo explica en la Tierra. Uy, no. Entonces en últimas, ¿qué está pasando? Se está haciendo cada vez menos carbono 3 suda la atmósfera Y carbono 14 suda también. y carbono 14 suda. Resulta Lo que prueba, Ay, no, bueno, a ver. lo que prueba que efectivamente los CO2 en exceso viene de combustibles fósiles. Sí. Por más que Vuélvalo a hacer. el carbono, el carbono en la atmósfera sí está aumentando, la evidencia científica, como ya no encuentra más carbono 14, el único combustible fósil o el único fuente que no tiene carbono 14 o carbono 13 o esa proporción de carbono 13 y carbono 12 es el combustible fósil. Es como si se estuvieran desplazando, como si se estuviera diluyendo. Entonces, aunque haya la curva de aumento del dióxido de carbono, uno sí puede saber que está en mayor proporción o empieza a estar en menor proporción, en este caso, con estas pruebas isotópicas. Entonces ya saben, el cambio climático va en contra de lo que sabemos de los últimos 800.000 años de la naturaleza del clima planetario. Ha aumentado más rápido que nunca, en 100 veces más rápido. Los niveles de CO2 están por encima de los últimos 800.000 años. ¿Qué más habíamos dicho? ¿Está relacionado con la temperatura del dióxido de carbono? El dióxido de carbono sí afecta la temperatura, lo hemos medido, lo sabemos, responde a los pronósticos, a las predicciones. El CO2 es producido por los seres humanos. Pues ese CO2 en El excedencia. CO2 en excedente es de origen humano, antropogénico, y es efectivamente por el combustible fósil. Y por la deforestación. Y por la deforestación. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Chan, chan, chan. Ustedes. Homo sapiens. Exactamente.
Bueno, esto es otra evidencia más, miren. Esto es chévere. Aquí está esto, la proporción de carbono 14 que se ha disminuido desde la década de los 50. Bueno, y uno se preguntará por qué hay un pico aquí. En esta era la época que estaban permitidas las pruebas con bombas atómicas y eso desestabilizaba en términos de átomos en la atmósfera. Ya aquí es donde la prohíben. Entonces técnicamente ahí queda quieto el carbono 14. Pero miren que está disminuyendo y la única explicación que se ha encontrado hasta el momento es porque la fuente de carbono que ahorita está suministrándose o quedándose en la atmósfera es la de origen antropogénico. Entonces, hay como para decirles a las personas como si hay evidencia y tampoco también está bueno que no comamos entero. Bueno, eso fue una pequeña demostración de un caso real. Le pasó a un amigo que tuvo que debatir con un negacionista y le tocó investigar y llegar a esas conclusiones. Entonces, adentrémonos en eso, en el mundo de por qué nos cuesta creer las cosas. Sí, entonces yo creo que nosotros les pasamos unos sobres a unas personas que escribimos especialmente para... Levante la mano los de los sobres. Sí, ¿dónde están? Tiene que haber 12 manos. Sí, hay 12. Bueno, entonces necesito que se ubiquen aquí, como en una fila, en esta parte, vengan. En su número. Están numeradas de 1 a 12. Ajá. Les tocó, ellos estaban cómodos ahí. Es por la ciencia. Sí. Hola. 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 Bueno, leyeron todos lo alcanzaron a leer, ¿cierto? Hola. ¿Sí? No lo Bienvenidos, compartieron, gracias. no lo comentaron. Hola. 9 o 6. ¿Dónde está el 1? Aquí. 9, 6. Pero es 1, 2, 3, 4, debería estar aquí. Teníamos un profesor en biología que nos decía, enumérense en romano. Y, 6, era muy todo el chiste. 8, o el 8, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. Nosotros repartimos esos No mensajes. miren los sobres de los demás, es privado. Repartimos esos mensajes porque vimos sus caras desde hace un buen tiempo, les venimos haciendo seguimiento y decidimos escribir un mensaje para ustedes. Un mensaje para ustedes. ¿Cómo les pareció? ¿Les chévere el mensaje? Sí, tenemos una idea de que podemos adivinar la personalidad de las personas, entonces por eso escogimos como cara como de esto. ¿Sí? Pero ahora la idea es que puntúen ¿De 1 a 10? de 1 a 10 que también describe este papel, su personalidad. Entonces vamos a empezar por acá. 8. 8. Le daría un 8. 8, ok. 8. Vamos bien. 8. 8. Tenemos 3 8, damas y caballeros. Ya. 8. Pero sean creativos, por lo menos 8.1, no sé, algo. 9. Listo. 8.5. Wow. Punto 5. O sea, no hemos bajado. Estamos como la concentración. Uy, de carbono. 6. No hemos bajado. Uy. Re bien. 9. 9. Ok, 9. ¿Qué? ¿Alguien puede anotar? Y sacamos el promedio. Perdón. Bueno, no está tan difícil. Ahí más o menos. 8.6. 8.6. Wow. Me encanta la exactitud. 6 tirando a 7. Pero tirando hacia arriba. O sea, un 6.8. 6.8. Digamos 7, ¿cierto? Redondeemos. 9. Bueno. 6. 6. Listo, ahora Oiga, Pardo, ¿por qué latinamos tan bien? Nos fue muy bien. Los Ahora- conocemos muy bien a ustedes. eh, Hicimos bien la pesquisa, hablamos Sí, con sí, sus sí. familias. No, pequeño estudio ahí con el DAS. No, ahora les voy a pedir que intercambien los papeles con el que quieran. Y le peguen una leidita por encima. A ver qué ven. Le peguen una leidita. A ver, Y pégale una leidita a este nuevo papel, a ver qué notan. ¿qué dijiste? Que es el mismo. Es el mismo No, pues, papel. espera. O sea, esto hay Sí. que amplificarlo. Que es el mismo papel. La misma lectura. El mismo en diferente orden. El mismo en diferente orden. Y con otras ¿Alguien palabras. quiere comentar algo más? Pues, es como, a ver, yo en el
mío fue como, lo tomé como tan idéntico a mi vida y esto lo veo tan diferente, pero es como las mismas palabras. Diferente, pero lo mismo. O sea, ¿hasta cuánto le pondría? No, esto no le pongo nada. 0. No va para mí. Pero esperen, no que ustedes son individuos que se caracterizan por tener una personalidad libre. Porque no hay dos seres humanos No hay iguales. nada que decir. Exactamente. El ser humano es único y irrepetible. Bueno, oigan, pues muchas gracias. Esto fue una prueba de que estamos sesgados. No, mentira. De que el horóscopo... De que el horóscopo funciona. De que el horóscopo El funciona. horóscopo claramente. funciona muy bien. Señoras y Y señores, funciona. nosotros cogimos un texto supremamente genérico, pero que apelaba a la personalidad de la gente. Que básicamente si les decíamos, ustedes son chéveres, pero a veces no son tan chéveres. Ustedes son felices, pero bueno, hay otras veces que no son tan felices. Ustedes son introvertidos, pero hay otras veces que son extrovertidos. Sí, como ustedes a veces les cuesta decir lo que piensan, pero tienen mucho potencial y podrían ayudar mucho. Y ese tipo de cosas que dicen como, ay, sí. Y eso, en últimas, es un sesgo cognitivo, como lo mencionaba Pardito, al que estamos Se llama enfrentados siempre. El efecto Barnum. Y tiene que ver mucho con qué tan fácil nos es recibir críticas positivas, como halagos, pero en cambio lo duro que nos da recibir críticas negativas. Como hubiéramos puesto cosas reales de ustedes, pero negativas, muy probablemente hubieran dado un puntaje bajo. Entonces, muchas gracias. Por favor, un aplauso para Espero hayan aprendido algo. nuestros ratones invitados en el laboratorio de Shots de Ciencia. Muchísimas gracias. Y esto nos da paso a nuestro primer gran invitado de la noche. Con ustedes, ¿Sí? Ay, nuestro, el que nos va a hablar más de los sesgos cognitivos en detalle, el gran Rafael Charles. Un aplauso, por favor. nuestro psicólogo de cabecera. Nuestro psicólogo, él nos hace terapia privada, Shots de Ciencia. Y luego, Hola, Charles, bienvenido. Y luego tenemos a una bióloga, también amiga de la casa de Shots de Ciencia, realizadora audiovisual, hola amigos. que ya va a estar aquí, yo creo que poniéndonos Siéntate, esa siéntate. cuota de lo importante que ya que marcamos esta conversación dentro del cambio climático, es ponernos las pilas para que nosotros, como habitantes de este país especialmente, nos demos cuenta de las joyitas que tenemos a unos kilómetros de Bogotá y que allá están resistiendo solas con la gente que vive allá y que a veces nosotros quizás no le ponemos mucha atención. Por favor, un aplauso para Mariana Rivera, donde... ¿Cómo te va, Ala? Sigue, por favor. Estás en tu casa, Mariana. Gracias, chicos. Siéntate aquí. ¿Aquí? Hoy cambiamos, pero pégate un poquito. Sí, ¿cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, Bien. Charles? Oigan, ¿por qué no nos cuentan así en breve quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus intereses? No sé. No, ya. Sí. Pegue el micrófono. Bueno, mi nombre es Rafael Charris, yo soy asistente de investigación en la Universidad Nacional y estudio como juicio y toma de decisiones, que es como un campo, un híbrido entre psicología y economía. Eso es. Y que es un poquito más en detalle qué es ese campo. Bueno, digamos que no sé si haya gente que estudie economía acá o como matemáticas o algo de ese estilo, pero seguro ustedes les enseñan como teoría de la decisión racional y es como una teoría que dice que todos somos súper racionales, conocemos nuestras preferencias y con base en eso tomamos decisiones. Como ahorita con lo de los sobres, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, una persona racional, ¿cómo sabría que la descripción, o sea, sabría qué aspectos de la descripción le pegan o no de verdad a su personalidad? Ok. Y recientemente como que la gente se ha dado cuenta que no es así. Digamos, intuitivamente nosotros nos damos cuenta que no somos racionales, que nos equivocamos mucho, que nos dejamos llevar por bobadas, pero en la academia eso no estaba. Y eso empezó a llegar hace poquito desde la psicología hacia la economía y se ha encontrado como aplicaciones pues, para estudios de psicología, de medicina, incluso como esto, como el cambio climático también. Ah, qué chévere. Mariana. Bueno, pues hola a todos. Mi nombre es Mariana, yo soy bióloga, aquí colega también.
Después estudié cine y ahorita pues por el momento hago parte de varios proyectos audiovisuales, entre esos está Expedición Tribuga, que es un documental, un largometraje documental acerca de toda la región del Golfo de Tribugá en el Pacífico colombiano, que tiene toda la problemática pues del puerto de Tribugá, que no sé, me imagino que algunos lo habrían escuchado. Entonces, pues yo hago parte de esa iniciativa que se llama Expedición Tribuga. Bueno, ¿qué onda un biólogo, una bióloga que al final se va por la parte audiovisual y quiere hacer documentales? O sea, Por el biocine. ¿Por qué estás haciendo eso? Bueno, pues creo que en la universidad lo hablamos un montón tú y yo y siempre fue como ese, no sé, como ese choque que tuve entre como, pues, todo este tema de que la ciencia a veces es demasiado enfocada o sea, desde científicos hacia científicos o desde académicos desde académicos hacia académicos. Entonces, pues nada, en la universidad siempre era como un acumulado de información y de papers y de papeles y de citaciones y un montón de cosas que al final pues sí era una información muy útil, pero pues que al final terminaba como en un archivo por allá que simplemente sacaban cuando tocaba hacer otro paper y publicar y citar algo. Entonces, pues en la fotografía, que siempre he hecho fotografía, encontré como la manera de difundir esa información y de llegar más lejos con esa información y que realmente esa información tuviera un impacto y sirviera realmente para algo y no se quedara por allá pues en los cajones y en las carpetas por allá guardadas. Entonces, pues eso fue y pues nada, obviamente la fotografía es como la excusa para estar ahí metida en la naturaleza, viendo los animales, viendo todo, pues que es ahí Creo que como motivación. compartimos ahí como motivaciones, con shots de ciencia. También fue como eso de necesitamos hacer algo más, también llevarle la ciencia a la gente. Así es, por eso estamos aquí hoy reunidos. Pues estamos aquí reunidos. Pero Rafa, cuéntanos un poquito más como de esto que acaba de pasar, de ese efecto Barnum. Pues, vea, digamos, como hay varios, o sea, lo que nosotros llamamos sesgos son como desviaciones sistemáticas de cómo juzgamos. O sea, sesgos no son errores, como errores de memoria o algo así, sino como que en psicología nos hemos dado cuenta que muchas veces nos equivocamos en la misma dirección. Por ejemplo, muchas veces nos equivocamos en pensar que somos un poquito mejores que el promedio. Como casi todos pensamos que somos un poquito más lindos, un poquito más inteligentes, un poquito mejor que el promedio. No un resto, pero un toque. Y ¿Se piensa eso? ya no. Y hay otro sesgo que se llama sesgo de confirmación. Y este sesgo es que tendemos a interpretar información nueva a la luz de información pasada. Entonces, si yo creo que yo soy un bacán y me dicen que soy un bacán, yo soy como, efectivamente. Por favor, le doy 8 al puntaje, que es pues es súper alto, o sea, es muy alto para que sea. Ok. Claro, como que una vez sale, se rompe el pie y sale a la calle y ve, ay, se rompió el pie. ¡Ah! También se rompió el pie. Y ve que es alguien más y dice, algo está pasando. Hay un virus que rompe El virus pies. se está rompiendo los pies. Eso, digamos, eso lo puede ver también como cuando, no sé, usted o su familia compra un carro y de un momento a otro todo el mundo tiene el mismo carro. A mí me pasó con una camisa de Falabella. Empecé a verla en todas partes. En serio, era como... ¿En serio? Pero pues no, es que ellos hacen camisetas únicas. Estos mensajes. Sí, fue como... bueno. Ese, por ejemplo, ese sesgo lo llamamos representatividad. Y es que es más fácil darle probabilidad a un evento accesibilidad, perdón. Es más fácil darle una alta probabilidad a un evento que es más fácil accesible para nuestra memoria. Entonces, obviamente usted no tiene memoria para todos los carros que existen, pero sí para el carro que tiene en la casa. Y de un momento a otro, pues es más fácil verlo. No es que haya literal más carros, o a veces puede que eso sea el caso, pero... Digamos, para meternos un poquito más ya en este tema de cambio climático. Porque a veces uno encuentra mucha evidencia sobre algún fenómeno, llámese, no sé, procrastinar. Es perder el tiempo y uno sabe que está mal, pero igual lo hace. O fumar, que dentro de muchas cosas, pues claro, también es un poco adictivo, pero igual está la evidencia de que hace daño, de que genera cáncer. Sí, es como en general una especie de... es propagado de que la mayoría de la gente sabe que el cigarrillo es malo. Las Exactamente. cajas lo recuerdan uno todo el tiempo. Y con esto, digamos, hay evidencia que dice, oigan, el cambio climático existe y los seres humanos tienen mucho que ver, porque a veces nos cuesta como, ¿qué pasa en nuestra cabeza como también para decir, bueno, sí, o aceptar, o qué
¿Qué está detrás de eso? Sí, sí, no sé. Pues digamos, en estos ejemplos hay varios fenómenos y uno es como hay un sesgo hacia el presente, y es como tendemos a sobrevalorar el beneficio presente. ¿Cómo así? Por ejemplo, tiendo a darle más valor al beneficio que yo saco fumando hoy que al beneficio que sacaré no teniendo cáncer o algo así. O por ejemplo, estudiar puede ser cansón y entonces le doy más beneficio como a Ver una serie jugar chévere. play o ver una serie que a la nota que voy a sacar, porque la nota queda lejos, no está clara. En cambio, Una incapacidad de pensar a largo plazo. Por eso aquello que uno hace, no estudia para el parcial a lo último, hace el Exacto. trabajo al último día, claro. Pero debe ser usted, Efra. Sí, bastante. Ay, pero está mi mamá. Yo también, la verdad. pero Confesiones. bien, lo pueden pensar, es como nuestro cerebro, nuestra cognición se desarrolló, digamos, como hace mucho, mucho tiempo, cuando la prioridad se la teníamos que dar como a conseguir comida hoy. No teníamos que pensar como en ahorrar para el futuro, sino como, tengo acá a mi familia, voy a ir a cazar y necesito comer hoy. Pero como ha cambiado tanto, como nuestra organización social Y hasta la los esperanza de vida, es que antes, pues, Exacto. si uno le apuntaba a vivir 18 años, era como, no, a pensar a largo plazo. Exacto, exacto.